1.435 milímetros. No es 1,5 metros, no es un número redondo, es una cifra rarísima, como si alguien hubiera intentado llegar a un valor exacto y se hubiera quedado a mitad de camino. Y sin embargo, esa medida es el ancho que usan más del 60% de las vías del mundo, China, casi toda Europa, Norteamérica, todos corriendo sobre exactamente la misma distancia extraña. Entonces alguien tuvo que elegirla, ¿no? Y aparentemente todos saben quién, los romanos. Carros de guerra construidos al ancho exacto de 2 caballos, que dejaron marcas en los caminos romanos, que los carros ingleses después tuvieron que seguir, y que finalmente copiaron los primeros ferrocarriles. Es una de las anécdotas más repetidas de Internet. La verdadera historia es todavía más rara que el mito. Nadie decidió jamás que este número fuera el correcto. Es un accidente que quedó congelado por ley. Y te voy a mostrar exactamente cómo pasó. Empecemos por entender por qué esto es, en realidad, un misterio. Si hoy tuvieras que diseñar un sistema ferroviario desde cero, jamás llegarías a esta medida por accidente. No existe ninguna ley física que apunte hacia ese número. De hecho, una vía más ancha permite trenes más rápidos y estables, y los ingenieros ya lo sabían desde el principio. En la década de 1830, el ingeniero Isambard Kingdom Brunel construyó el Great Western Railway con una vía de más de 2 metros de ancho, precisamente para aprovechar esas ventajas. Es decir, el número que terminó imponiéndose en el mundo entero ni siquiera era el de mejor rendimiento disponible. Tampoco es un número redondo en pies, y mucho menos en el sistema métrico, es, sencillamente, 1.435 milímetros, sin ninguna razón aparente. Y ahí es justo donde la historia romana resulta tan convincente, explica esa rareza en una sola frase perfecta. El relato dice más o menos así: Roma construyó los primeros caminos largos y rectos de Europa. Los carros de guerra romanos, todos fabricados bajo una única especificación militar, dejaron las primeras rodadas sobre esos caminos. Cualquier carro posterior tenía que ajustarse exactamente a esas marcas o se le rompían las ruedas. Siglos después, quienes construyeron los primeros caminos para vagones simplemente reutilizaron esa misma separación entre ruedas. Entonces, según esta versión, la distancia entre los rieles modernos sería, en el fondo, la distancia entre 2 caballos de guerra romanos. Es una historia perfecta. El único problema es que no es cierta. Vamos a desarmarla pieza por pieza. Primero, los carros de guerra. El ejército romano no combatía en carros de guerra. Ya eran obsoletos en el campo de batalla siglos antes de que las legiones romanas conquistaran absolutamente nada. Roma luchaba con infantería blindada y caballería. Nunca existió un carro de guerra romano estándar del cual tomar una medida. Segundo, tampoco existió un ancho romano único. Los caminos del Imperio Romano nunca se construyeron con una anchura fija en todo el territorio, y las rodadas de carros que todavía sobreviven, las que se pueden medir hoy en Pompeya, ni siquiera coinciden con la medida ferroviaria moderna. Entonces, si los romanos no fijaron este número, ¿quién lo hizo? Básicamente, una sola persona, George Stephenson. Pasó los primeros años de su carrera trabajando en las minas de carbón del noreste de Inglaterra, donde ya circulaban vagones tirados por caballos sobre rieles, y esos caminos de vagones estaban construidos con un ancho aproximado de 1,42 metros. Esa era simplemente la costumbre local, nada más. Stephenson trasladó ese mismo ancho al ferrocarril de Stockton a Darlington y después al de Liverpool a Manchester. Y fue justamente en esa última línea donde separó cada riel apenas un poco más, unos 13 milímetros extra en total. La razón que suele darse es bien sencilla: evitaba que las ruedas se trabaran en las curvas. Ese pequeño ajuste, hecho solo para que el tren tomara mejor una curva, es probablemente el origen real de esos milímetros de más que tanto desconciertan. Ahora bien, hay un grano de verdad escondido en la historia romana, y es justo esa parte la que termina engañando a la gente. El ancho de vía moderno realmente se parece bastante al ancho de un antiguo carro tirado por 2 caballos. Pero eso no es porque nadie haya copiado a los romanos, es porque un carro romano y un vagón minero georgiano estaban resolviendo exactamente el mismo problema. Ambos eran tirados por 2 caballos enganchados en paralelo, y 2 caballos ocupan, más o menos, ese mismo ancho.
Misma limitación física, misma solución, con 18 siglos de diferencia entre una y otra. El parecido es real. Lo que no es real es que una haya copiado a la otra. Entonces, si este número fue puro accidente, ¿cómo terminó conquistando el mundo entero? A través de algo que los ingenieros llaman dependencia de trayectoria, una vez que existe suficiente infraestructura construida de cierta manera, resulta mucho más barato copiarla que enfrentarse a ella. Stephenson construyó el primer gran ferrocarril interurbano de la historia, y absolutamente todo en sus talleres estaba fabricado según su propio ancho de vía. Si alguien quería una locomotora Stephenson, y prácticamente todos la querían, tenía que construir su línea a la medida exacta de esa locomotora. El ancho se expandió porque la maquinaria se expandió con él. Pero no fue un camino sin obstáculos. La vía ancha de Brunel seguía funcionando en paralelo, y seguía ganando en velocidad. Y donde ambos sistemas se cruzaban, el resultado era un verdadero caos, cada pasajero y cada carga tenían que bajarse de un tren y volver a subirse a otro, porque las ruedas de uno no encajaban en los rieles del otro. En 1845 se creó una comisión real para terminar con el conflicto. Incluso convocaron a Robert Stephenson, el propio hijo de George, para que defendiera el ancho de vía de su familia, y básicamente no pudo hacerlo. Admitió que no existía ninguna buena razón para un número tan raro. La comisión coincidió con él, reconoció que el ancho de Brunel era, técnicamente, la mejor solución, y aún así recomendó eliminarlo. ¿Por qué? Porque ya existían 8 veces más kilómetros de vía estándar construidos que de vía ancha. Así que en 1846, el Parlamento convirtió el accidente en ley, y los ingenieros británicos lo exportaron al resto del mundo. Un ancho de vagón minero del noreste de Inglaterra se transformó en el estándar de más de la mitad del planeta. Entonces, esto es lo que realmente es ese hueco entre los rieles que ves en cualquier paso a nivel, no es romano, y jamás fue elegido a propósito. Es el ancho de un vagón minero tirado por caballos del noreste de Inglaterra, ajustado unos pocos milímetros para tomar mejor una curva, convertido en ley por un parlamento que solo quería terminar con una discusión interminable y exportado después a todo el planeta gracias a las locomotoras británicas. Nadie se sentó jamás a decidir que ese fuera el número correcto. Lo heredaron. Lo ajustaron un poquito. Y después, ya había demasiada infraestructura construida como para volver atrás. La medida más estandarizada de toda la historia del transporte fue, en realidad, un accidente que nadie pudo deshacer nunca. Así es como funciona realmente la historia detrás de las cosas que damos por sentadas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo sobre los trenes que la inmensa mayoría de la gente nunca se molestó en investigar. Cuéntame en los comentarios cuál parte de esta historia te sorprendió más y suscríbete al canal para no perderte el próximo video, donde vamos a seguir descubriendo la ingeniería y la historia escondidas a plena vista, justo debajo de nuestros pies.